Muchas gracias. Hay cosas, yo normalmente empezaría con una pregunta muy directa, pero hoy decidí hacerlo al revés. Voy a empezar con algo más amplio, porque yo tengo la percepción, dos percepciones. Una, que al inicio de la pandemia, como era una situación de tal emergencia, hubo un cierto disimulo, por decirlo de alguna forma, de el control constitucional y de legalidad a las medidas claramente extraordinarias. Es decir, cualquiera que se opusiera era visto como un traidor a la patria. Y lo otro, que el gobierno ha matizado, por ejemplo, en el tema de la restricción vehicular, que al decir, si yo impido el tránsito de personas, tendría una lluvia de habeas corpus en la sala constitucional. Entonces quedan como la mitad del camino y plantean una restricción vehicular que en la práctica podría considerarse en algunos ocasiones una restricción del tránsito de personas porque hay un límite, digamos, en esto. Y entonces, que en algún momento, digamos, ha jugado un poco a ese balance sin llegar a la línea, digamos, de impedir el tránsito de personas para quedarse en el tema de los vehículos y no tener la lluvia de habeas corpus. En términos generales, don Rubén, ¿usted cómo ve la cosa? ¿Usted también siente que hubo un cierto disimulo, digamos, del control de legalidad y de constitucionalidad al inicio? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que como muy bien dijo usted, si alguien se hubiera opuesto, se le hubiera caído todo el mundo encima. Y en realidad ya la gente poco a poco ha ido dando cuenta que en realidad se ha actuado totalmente al margen de la Constitución en muchos aspectos y que todavía se sigue actuando al margen de la Constitución y que los fundamentos de los decretos restrictivos son fundamentos jurídicos muy endebles y que violan algunas normas constitucionales espesas y además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, porque indudablemente, por ejemplo, los señores y las dos señoras que conforman hoy la sala constitucional, no son extraterrestres que aterrizan para votar y se devuelven a su mundo. Es decir, están presentes con la subjetividad, con las presiones propias, digamos, de las gestiones normales. Y entonces yo pensaba, bueno, si a alguien se le hubiera ocurrido, o algunos lo hicieron con amparos, de acudir inmediatamente a la sala cuarta, yo realmente, don Fabián, creo que era muy difícil por la presión general que existía, que la sala en algún momento echara para atrás alguna de las medidas, porque los muertos y los contagios les iban a caer a las espaldas de los 7 magistrados, don Fabián. Bueno, primero quería saludar de nuevo a don Rubén Hernández, que fue mi primer jefe y del que he aprendido tanto, todavía junto con Carlos José Gutiérrez. La semana pasada nos dio una conferencia en la Asamblea Legislativa sobre las funciones del presidente y las posibles intervenciones en materia de nuestras informaciones confidenciales. Y a ustedes de nuevo, muchas gracias. Yo creo que sí, el gobierno optó por evitar ir a la Asamblea Legislativa a pedir formalmente la suspensión de derechos, probablemente mal asesorado, es un mal criterio político, llamémoslo así, y peor criterio jurídico, porque tal vez creyeron que era como una especie de desprestigio, que ir el gobierno a la Asamblea Legislativa a cumplir la Constitución, ¿verdad? Lo digo con mucho énfasis, era como un desprestigio, era como una claudicación. Como desautorizarse. Sí, como una degradación del Poder Ejecutivo de tener que ir a pedir permiso para suspender los derechos. Pero en mi opinión esa es como la sensación mía de por qué lo hizo, por qué omitieron pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Y entonces optaron por la vía que más viola la Constitución y las leyes, que es simple y sencillamente ejecutar la ley de emergencias, que no fue publicada para eso, y la ley de salud, que tampoco fue publicada para eso. Entonces, con esas dos herramientas, empezaron a actuar imponiendo restricciones, no solo de tránsito, porque ahora lo vamos a ver, el derecho de tránsito de libre traslado de los costarricenses a cualquier parte del país, sino que además la suspensión del derecho de comercio, agricultura, industria, cerrando todos los comercios habidos y por haber, y además de una manera selectiva.
Entonces me parece que sí, que la respuesta es que ante esa opción del Ejecutivo, los costarricenses fuimos respetuosos, nos encerramos en la casa, circulamos menos, nos hemos tratado de proteger, pero no por eso no somos conscientes que se nos han restringido nuestros derechos en contra de la Constitución política. Claro, y se restringen de una manera muy sencilla. Se anuncian a la 1 de la tarde, después sale publicado en el reglamento o el decreto, y simplemente la restricción empieza a aplicar. Yo intentaba en este instante acordarme antes de la pandemia qué hubiera pasado si cualquier gobierno nos dice, usted no puede salir de la casa después de tal hora, o usted no puede circular de tal hora, o usted no me puede abrir el negocio. Vea, este país hubiera estallado reclamando una violación, ¿verdad?, al derecho de comercio, al derecho al libre tránsito. Sin embargo, cualquier cosa que uno diga en este instante, la respuesta es el COVID, ¿verdad? Y creo que el problema, Rubén, en lo más macro, es que las democracias a lo largo de la historia tienen que cuidarse en que las decisiones más complicadas que se toman al calor del momento, lamentablemente abre puertas que después en un futuro cercano o lejano podría cobrarnos las libertades individuales que tanto le ha costado a la humanidad, porque nosotros lo vemos como cosa hecha ya, pero realmente el reconocimiento de esas libertades tiene muy poco tiempo si lo comparamos con la historia de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Además de que nuestro ordenamiento constitucional en esta materia está totalmente desfasado, porque esta regulación sobre los estados de necesidad fueron concebidos desde la Constitución de 1871, en que básicamente lo que se trataba de tutelar era de evitar que, que hubiera levantamientos armados contra el gobierno de turno, y por eso que la Constitución expresamente solo suspende derechos y garantías individuales, que son los que tienen importancia en esos alzamientos militares. Inclusive cuando esa normativa fue concebida, no existían en nuestra Constitución los derechos y garantías sociales que recién se introdujeron en 1942. Entonces, en la Constitución del 49, al copiarse la norma del 71, se mantuvo la restricción únicamente respecto de los derechos y garantías individuales. Por lo tanto, el derecho al trabajo y la libertad de comercio, industria y agricultura no puede ser suspendida o no está concebida dentro de los derechos que pueden ser suspendidos cuando la Asamblea decrete por una mayoría calificada de 2/3 partes de sus miembros la suspensión de esas garantías hasta por un plazo máximo de 30 días. Entonces, por mayoría de razón, es evidente que el Poder Ejecutivo no está autorizado para suspender esas garantías, porque ni siquiera lo puede hacer la Asamblea Legislativa con una mayoría calificada, y el Poder Ejecutivo por mayoría de razón no podría hacerlo, inclusive si hubiera una ley que le delegara esa facultad de hacerlo. De hecho, aquí les estaba mandando un saludo, vamos a ver en Facebook Live, RV Bosman, que dice: un afectuoso saludo a don Rubén Hernández, miembro integrante del Tribunal Examinador de mi tesis de grado de la UCR, y a mi querido ex compañero de estudios y amigo don Fabián Bolio. Así es que ahí está el saludo. Gracias. Yo les recuerdo a las personas que nos pueden reportar su sintonía, pero además hacer comentarios y consultas en el Facebook Live de Noticias Monumental. Nos pueden escribir por WhatsApp también en el 899-35935, y nos pueden escribir por Twitter en @monumentalcr o en mi Twitter en @RandallRivera V. Aquí hay alguien que me dice, Ale Mata dice en Facebook Live, don Fabián, pero Randall, acá nunca se ha dicho que nadie pueda salir de la casa, tal cual usted lo comentó hace unos minutos. Si usted sale caminando, puede hacer lo que quiera y donde quiera. Yo entiendo eso, don Fabián, pero en la práctica, digamos, en el ejercicio normal, usted a las 10 de la noche, si tiene que ir a la farmacia y la farmacia queda a 5 kilómetros, es mucho más probable que no salga a la farmacia, ¿verdad?, por las medidas de resistencia, digamos, aplicadas por el Poder Ejecutivo, que si bien es cierto, no dice usted no puede salir de la casa, lo cierto es que le dificulta a uno salir de la casa. Don Fabián, ¿cómo entender este criterio de Ale Mata en Facebook? Sí, esa es la doctrina oficial del gobierno.
que la repiten muchos otros, y es que el derecho de libre tránsito por todo el país está limitado a andar a pie, andar a caballo, en mula, en un bote de canalete remando, o bicicleta, que nos aclararon. En bicicleta, ¿verdad? Eso es lo que protege la Constitución. Y que la Constitución no protege la utilización de un motor. Es decir, si yo le coloco un motor a un vehículo, a un tipo de vehículo, por ejemplo, a una bicicleta, ya no puedo salir. Si yo a un bote le coloco un motor, ya yo no puedo salir. Entonces, la ficción es que el derecho de libre tránsito protegido por la Constitución se limita a un medio de transporte no autopropulsado. Lo que quiero decir es que, primero, eso no existe así en ninguna parte de nuestra legislación, y no hay, que yo sepa, me corrige don Rubén, una sola sentencia de la Sala Constitucional desde el año 1989 a la fecha, que haya dicho ni siquiera algo parecido. La única sentencia que hay es la de la primera restricción de tránsito, que era el anillo de circunvalación metropolitano, ¿verdad? Donde en la sentencia en que se dijo que una restricción de un día a la semana para entrar en ese sitio era válida. Pero es que nosotros no estamos hablando de esto. El decreto que utilizó, que publicó el Poder Ejecutivo, voy a leerlo, suprimió el derecho de tránsito en vehículos automotores. Declaró que no existe. Y entonces la pregunta sería, ¿con cuál autoridad del Poder Ejecutivo emitió un decreto que suprime del todo de la Constitución política el derecho al libre tránsito utilizando un vehículo automotor, cuando todas las ciudades están diseñadas para usar vehículos automotores? Cuando se publicó esta Constitución, ya existían vehículos automotores, aviones, barcos, lanchas, botes, motocicletas, bicimotos. ¿Y de dónde podría uno deducir que está suprimido, que no existe, que no está protegido por la Constitución? Entonces a mí me parece que es un grave error el que se ha cometido, y que el punto no es que podemos salir a pie, esa es la doctrina oficial, es que nosotros tenemos derecho a movilizarnos por cualquier medio lícito, por la totalidad del país, que es una de las características de una democracia, que un gobierno no le impida a usted pasar de una provincia a otra, como en China, o en Corea del Norte, o en Venezuela, o en Cuba. Y me parece que es muy grave, y que además este argumento no se sostiene. Claro, a mí realmente me encanta el tema constitucional, porque aunque, digamos, había quien la amparara, la Corte Plena, durante el lapso entre 1949 y 1989, realmente con la Ley de Jurisdicción Constitucional del 89, que es cuando surge la Sala Constitucional, el texto de la Constitución cobra vida, o sea, es decir, se vuelve vivo y dinámico, y entonces yo noto cómo me ampara a mí hoy, en el 2020, y realmente es una situación muy interesante. Y siempre que yo hago estos análisis, intento recordar, ¿verdad?, que los privados podemos hacer todo aquello que no nos prohíba la ley. Y aunque es una frase muy fácil de decir, las personas podemos hacer todo lo que no nos prohíba la ley, realmente tiene alcances riquísimos, porque significa que cualquier restricción que no esté en la ley, yo soy libre de hacerlo, y que no me lo pueden eliminar por decreto, don Rubén, como se ha venido eliminando por decreto. Sí, ese es un principio básico del Estado de Derecho, el principio de libertad, que recoge el artículo 28 de la Constitución. Es decir, los particulares podemos hacer todo aquello que no esté prohibido, de manera tal que todo lo que no esté prohibido está permitido. En consecuencia, cualquier restricción al ejercicio de los derechos fundamentales tiene que tener un fundamento constitucional, y además tiene que ser desarrollado por ley. Ahora, el desarrollo legal de esos
de ese derecho fundamental está sujeto a ciertos límites, es decir, el desarrollo legal no puede llegar a tal punto que vacía el contenido esencial del derecho. Entonces, en este caso concreto, ¿qué es lo que ha pasado? Concretamente no existe ni siquiera en la Constitución una autorización para que el Poder Ejecutivo, ni siquiera la Asamblea Legislativa, puedan establecerle limitaciones a la libertad de empresa en periodos de urgente necesidad. Entonces ya aquí queda excluida cualquier posibilidad, inclusive que la Asamblea reforme la ley de emergencias y le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de establecer o de suspender el ejercicio de la libertad de comercio y el derecho al trabajo durante los periodos que dure una pandemia. Eso está totalmente excluido y sería imposible. Habría que reformar la Constitución para incluir esa posibilidad y en todo caso tendría que ser la Asamblea Legislativa la que por una mayoría calificada podría establecer la suspensión del ejercicio de ese derecho. Entonces, en el caso concreto actual, ¿qué ocurre? Que por un simple decreto se están restringiendo derechos fundamentales, lo cual es contrario, repito, al artículo 28 de la Constitución, y en alguna medida en qué se basan, fundamentalmente en el artículo 34 de la ley de emergencias. Y ese artículo 34 lo que permite es restringir la libertad de tránsito hasta por un máximo de 5 días, nada más, sí, hasta por un máximo de 5 días. Y no puede establecerlo nunca de manera indefinida como está ocurriendo en este momento. Inclusive hay varias jurisprudencias, sentencias de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que ha dicho expresamente que las leyes de emergencia no pueden suspender el ejercicio de los derechos por plazos indefinidos, sino que siempre tienen que estar establecidos en esas leyes el plazo máximo en que se permite la suspensión. ¿Por qué? Porque la regla general es la vigencia del derecho fundamental y solo excepcionalmente se puede suspender en casos de urgente necesidad y por plazos determinados. Sí, de hecho, aquí me estaban diciendo en Facebook Live, Ricky Evaristo Yepes dice, honestamente yo entiendo que esto nos ha afectado a todos, pero todos estarían diciendo que el Estado debió de ser más enérgico si hubiéramos estado con miles de muertos diarios. Los críticos, los que critican al gobierno y los medios siempre buscan el amarillismo. Ricky, vamos a ver, yo quiero responder a eso desde mi estatus de director de un medio de comunicación. Si dudas de mi inteligencia, yo no tengo ningún problema, pero me consta que los dos analistas que tengo hoy con nosotros son brillantes y creo que los tres estamos de acuerdo en que había que tener medidas de distanciamiento social para frenar la pandemia. Eso no está en discusión. La discusión aquí es que se haga como tiene que hacerse, es decir, que se haga respecto a la ley y a la constitución política. Porque abrir puertas en momentos muy, digamos, de muchísima presión, por eso uno no toma las decisiones en caliente, nos permite entonces que dentro de un par de años, o 4 años, o 5 años, o 10 años, un gobierno utilice el mismo artículo 34, por ejemplo, de la ley de emergencias, para suspender, pese a que la ley se los prohíbe, el ejercicio de algunos derechos. Y entonces usted no puede abrir esa puerta porque finalmente la legitima. Y es que con lo que estaba diciendo don Rubén, don Fabián, porque en resumen lo que estamos señalando y lo que están señalando hoy ustedes es que se nos han suspendido o recortado derechos constitucionales vía decreto. Digamos, en términos muy sencillos, eso es lo que estamos enfrentando ahora. Y el artículo 11 de la Constitución, que entiendo que ustedes se la sepan de memoria, pero yo sí la tengo que leer, el artículo 11 dice, los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Esa es la primera parte. Es decir, contrario a lo que dije de los funcionarios de los privados, de que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que esté expresamente autorizado por ley. ¿Quiénes son funcionarios públicos? El ministro de Salud, el presidente de la República, que entonces lo que han hecho, suspendiendo o recortando derechos constitucionales vía decreto, es arrogarse la legitimidad de hacerlo sin tenerlo, don Fabián, y eso es una violación constitucional incluso desde el artículo 11. Sí, claro, ahí está la segunda tesis equivocada, y es que el cumplimiento del Estado de Derecho, el respeto de la Constitución,
es un obstáculo para combatir esta pandemia. Eso es falso. ¿Por qué? Porque tal y como está prevista la Constitución, el artículo 121, inciso séptimo, el solo hecho de publicar el decreto que suspende un derecho por causa de una pandemia obliga a la Asamblea Legislativa, obliga al Poder Ejecutivo a presentarlo a la Asamblea Legislativa, cosa que no hizo el Poder Ejecutivo, y la Asamblea tiene que sesionar de inmediato. Si está en periodo de sesiones extraordinarias, tiene que sesionar en 48 horas, es decir, en 2 días. Y no hay otro punto de agenda más, según la Constitución y según el reglamento de la Asamblea Legislativa, que conocer la suspensión de derechos que le pide el Poder Ejecutivo por causa, en este caso, de una pandemia. Podría ser un terremoto gigante o un tsunami o una erupción de un volcán. Entonces, se vota como punto único porque vea que el reglamento de la Asamblea establece la apertura de la sesión, la aprobación de la agenda del día y el punto que sigue es la suspensión de derechos. Es decir, esto podría quedar aprobado en 1 o 2 días posteriores al momento en que el Poder Ejecutivo lo solicita, que es mucho más tiempo que el que ha pasado para aprobar otras regulaciones y otra legislación desde que empezó esta pandemia en marzo. Así es que la primera falacia es que en una democracia la defensa de la Constitución, de las leyes y de los valores y los derechos de las personas es un obstáculo para combatir una pandemia. Y segundo, por el contrario, la Asamblea Legislativa funciona como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo podría excederse y decir, quiero suspender todos los derechos que permite la Constitución y de una manera total, universal, en todo el territorio del país. Y la Asamblea podría decirle, mire, pido explicaciones. ¿Por qué todo el territorio? ¿Por qué todos los derechos? ¿Por qué no solamente el tránsito con algunas restricciones y horarios? Y la Asamblea entonces le daría instrucciones muy precisas y restricciones al Poder Ejecutivo. Y con otra característica, termino aquí, la decisión, el acuerdo o acuerdo ley o decreto ley, como lo quieran llamar, del Poder Ejecutivo tiene una vigencia solo 30 días. Es decir, que a los 30 días el Ejecutivo debe regresar a la Asamblea y decirle qué pasó, cómo logró combatir la pandemia con esas suspensiones de derechos que se le otorgaron, cuáles son sus resultados y cuáles son sus pronósticos. ¿Lo necesito 30 días más? Perfecto, la Asamblea Legislativa lo debate y le vuelve a otorgar una autorización de 30 días. Aquí no se hizo, sino que se aplicaron decretos para restringir el tránsito, el derecho de reunión, el derecho de expresión, de manifestación, ¿verdad? Y el derecho de trabajo, industria, agricultura y comercio. Sí, claro, porque yo decía que todos entendemos, los tres entendemos las medidas de distanciamiento que permiten disminuir la cantidad de casos del COVID-19, pero decía yo que había que hacerlo como dice la ley o como dice la Constitución. En ese caso, la explicación que nos acaba de dar don Fabián, llevar a la Asamblea Legislativa, que sea la Asamblea Legislativa la que apruebe por 30 días esa suspensión y una vez pasados esos 30 días, llama a cuentas al Poder Ejecutivo para que explique si logró arreglar la situación de emergencia o no, y si no, extenderla durante 30 días, ir cada 30 días revisándolo, porque el artículo 121 de la Asamblea Legislativa, en el punto 7, dice que es a la Asamblea Legislativa, yo sé que usted lo tiene muy claro, don Rubén, que es a la Asamblea Legislativa, es a ella, no al Poder Ejecutivo, a quien le toca por votación no menor de 2/3 de la totalidad de sus miembros, es decir, por mayoría calificada, en caso de evidente necesidad pública, suspender los derechos y garantías individuales consignados, que no son todos, en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de la Constitución. Es decir, había un camino correcto, don Rubén, para hacer esto que se ha hecho durante algunos meses. Desde luego, ese era el camino que debió haberse seguido, pero vea que lo que yo quiero subrayar es que la Constitución no establece entre los derechos que pueden suspender su ejercicio, no está incluido ni el 46,
que es el que establece la libertad de comercio, agricultura e industria, ni el 56, que es el que establece el derecho al trabajo. Es decir, esos dos derechos bajo ningún concepto podían haberse suspendido. El artículo 34 de la ley de emergencias tímidamente dice que se podrá restringir hasta por 5 días, dice específica el intercambio de bienes y servicios. En un sentido amplio uno podría llegar a considerar de que se trata de la libertad de comercio, pero vea que en todo caso la limitación no puede exceder de 5 días y sin embargo los cierres que ha habido en las zonas naranjas de los establecimientos comerciales e industriales han pasado meses inclusive y hay todavía establecimientos industriales y comerciales sobre todo que continúan cerrados desde el 6 de marzo. Entonces eso va totalmente en contra de la Constitución y ese decreto con base en el cual se ha hecho esa restricción indebida o esa no es tanto restricción en algunos casos, sino inclusive suspensión del ejercicio de derechos constitucionales, indudablemente está viciada totalmente de inconstitucionalidad y son actos absolutamente nulos. Ok, entonces lo que usted me dice, don Rubén, es que si yo fuera la Constitución política y viene caminando el ministro de Salud y me dice, mira, voy a suspender el derecho al trabajo por la pandemia, digo, no se puede. Exactamente. No, hay un terremoto de 9.9 grados, no se puede. O sea, es que no se puede, no se plantea ni una sola excepción en la Constitución que le permita a usted, Poder Ejecutivo, ni a usted, señor diputado tampoco, no, ninguno de los dos puede suspender ni el derecho al trabajo ni el tema de la libertad de comercio.